Buenas tardes para todas, para todos, para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde tan especial, por lo menos para mí, porque cuento con la compañía de dos queridos amigos, María Inés Ovaldía, directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, entre otras actividades que ustedes ya conocen a lo largo de su trayectoria en la cultura, y el querido Gustavo Maca Bosecchiocchi, que juntos diagramamos, mejor dicho, él lo hizo todo, yo simplemente puse el contenido de este libro. El Maca, gran diseñador gráfico, artista plástico, poeta, etc. Así que me siento muy bien acompañado, muy feliz de estar aquí. Y bueno, vamos a apagar las luces para dar comienzo a una pequeña proyección que voy a hacer relacionada con este libro. Pero para ponernos en contexto, me pareció que antes de las palabras que van a pronunciar ellos al final, como remate y como realmente categorizando esta humilde presentación que hago hoy, voy a dar un bosquejo de la realidad, por lo menos uruguaya, porque esto es un problema, la violencia de género es un problema a nivel mundial, pero apelando a información que está al alcance de quien quiera contar con ella. Uno simplemente conecta con internet, va al Ministerio del Interior, va al MIDES y encuentra los datos nefastos, más allá de los noticieros que día a día nos golpean con estas terribles noticias de femicidios y de feminicidios. Así que vamos a dar comienzo a esta presentación. Comportamientos de rechazo hacia la mujer. Bueno, empecemos por el léxico que empleamos, que a veces nos puede confundir. En el machismo hablamos no solo de prepotencia contra la mujer, sino de una rivalidad entre varones para demostrar superioridad física. Raramente dos varones se enfrentan tratando de demostrar una superioridad intelectual. El sexismo, desprecio de un sexo, virtud de su biología, y que hace lamentablemente posible que la dominación del varón sobre la mujer perdure. La caleginofobia, este es un término un poco más complejo que me enteré cuando empecé a trabajar en este proyecto, que es el miedo al rechazo a la mujer que se considera, según el estereotipo, hermosa. Gente que le tiene miedo a las mujeres hermosas. Y la ginofobia, el temor a las mujeres sin considerar su aspecto físico. Y aquí yo subrayo fobia con temor, porque después tiene otra palabra que vamos a emplear asiduamente en este libro, que es misoginia. Y miso, la raíz significa odio, ¿sí? Entonces es este enfoque a la interacción con las mujeres desde el punto de vista del odio, ¿sí? Miseo, odiar, gine, mujer, odio hacia la mujer, rechazo hacia todo lo femenino. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, hay muchas causas, ¿no? Y yo no las puedo abordar todas en un pequeño ensayo poético que hice. Sobre todo porque yo no soy una persona muy adentrada en las cuestiones sociológicas, pero sí soy un ciudadano común y corriente al que le pega la realidad y que con el paso del tiempo aprendió a empatizar con la mujer.
Digo porque yo también hacía chistes machistas, también tenía actitudes prepotentes a veces, sin intención, pero que ahora repasando uno se da cuenta de cómo actuaba. Entonces hay un problema cultural y un problema de educación, cuando no de autoeducación, acerca de cómo relacionarnos de una manera más armoniosa. Pero aquí entro en otras consideraciones y menciono miedo, ignorancia, pecado y culpa. El miedo, bueno, es algo que como especie, y a todas las especies, sirve también como elemento de preservación. Es decir, cuando una criatura siente miedo por un depredador, corre y salva su vida. Así que el miedo es una cuestión natural. La ignorancia, bueno, empezando por quien habla, la ignorancia es una cuestión que la tenemos presente, basta con saber que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y está el campo libre para ganarle la pulseada a la ignorancia un poquito todos los días. Pero el concepto de pecado es un concepto artificial, inventado por el ser humano. Y ese pecado que conduce casi como por añadidura con la culpa. Entonces, entre estos pilares de miedo, ignorancia y pecado, surge el sentimiento de culpa desde la persona que se considera culpable, tanto como quien ofende a otra persona culpable. Entonces allí surge el concepto del pecado original, el deseo de dominar a la mujer, porque si uno va a la raíz de lo que podría ser el inicio del pecado y del sometimiento de la mujer hacia el hombre, vemos en el Génesis 3:16: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Más allá de algunas traducciones, si ustedes buscan van a ver que él se enseñoreará de ti. Y a lo largo de la historia vemos que algunas de las causas, o por lo menos algunas de las que yo pude estar con ellas, son los dogmas, ¿no? Las creencias que son indiscutibles, por lo menos para quienes las profesan. Libros y relatos que estigmatizan a la mujer al considerarla como apéndice del hombre, del varón. Y aquí entramos en otro libro, el segundo libro más vendido después de la Biblia en la Edad Media y más publicado, que es el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Un libro que era un manual de instrucciones para perseguir y torturar a la mujer. Y digo Malleus Maleficarum, martillo de las brujas, y no de los brujos, porque si no sería el Malleus Maleficorum, pero dice Maleficarum. Así que quien lo escribió tenía la semilla de la misoginia en su sangre. Y estos fueron, y hay que mencionarlos para saber con quiénes lidiamos, Kramer y Sprenger en el año 1486, que escribieron el libro nefasto, con el aval del Papa Inocencio VIII, que escribió la bula papal que él llamaba Deseando con la más alta ansiedad. Y esa bula escrita en el 1484 fue el preámbulo y fue la carta blanca que le dio el Papa a los inquisidores. Y dentro de los misóginos no quiero olvidarme de este monstruo llamado Jean Bodin, un jurista francés, que decía que para él
la quema de la bruja tenía que ser lo más lenta posible para que sufriese cuanto sea posible. Aquí tenemos el Malleus Maleficarum, las primeras ediciones, y vamos a ver antecedentes, por qué se escriben este tipo de relatos, ¿no? Entonces, lamentablemente, me tengo que referir de vuelta al Éxodo, ahora 22:18, a la bruja no la dejarás con vida. Y el Malleus Maleficarum contrapone o complementa con una amenaza a quienes no creen en la herejía, en las brujas, en el trabajo de las brujas, y lo consideran la mayor de las herejías. Pasemos un poco a la violencia de género en Uruguay y hablamos de los casos denunciados, es decir, de la punta del iceberg, porque los que ocurren seguramente son mucho más que los denunciados. Entre ellos, estadísticamente, 49% por violencia psicológica, 46% por violencia física, 3% sexual, 2% violencia patrimonial o económica, es decir, cuando la mujer se ve forzada a servir al hombre porque sus recursos económicos no se lo permiten, no permiten independizarse. Y dentro de la violencia de género, porque ocurre en los dos sexos, pero el 75% son mujeres. Acá tenemos una ley del año 2017, en la cual, según los datos del Ministerio de Desarrollo Social, voy a leer textualmente, y disculpe, pero así les ahorro el tener que leer. Porcentaje de mujeres de 15 años o más que ha vivido violencia basada en género por parte de su pareja o pareja en su vida, 49%. Porcentaje de mujeres de 15 años o más que ha vivido situaciones de violencia basada en género en algún momento de su vida, 77%. Y ahí tenemos el caso, los datos de las denuncias en el año 2019 al 22, que va increciendo. Son 110 denuncias diarias, una denuncia cada 13 minutos. En nuestro país, más de 1 millón de mujeres sufrieron violencia de género, 8 de cada 10 declaran haber sufrido violencia a lo largo de su vida solo por ser mujer, y 1 de cada 5 en los últimos 12 meses. Femicidios Uruguay, al 23 de agosto, 15, y 38 mujeres asesinadas hasta hace pocos días. Los datos son escalofriantes, sobre todo cuando la mujer denuncia ese acoso o esa violencia, pero no siempre es protegida, no siempre es atendida. Por ejemplo, cuando va a la comisaría y dice que está sufriendo acoso o violencia y se desoye ese reclamo, esa súplica, por indiferencia, por negligencia. En ese caso podemos estar hablando de feminicidios, porque femicidio, como contrapartida del homicidio, es el asesinato de una mujer. Pero hay quienes argumentan que el feminicidio, para hablar con ese término, es cuando el Estado no protege a la víctima o incluso puede alentarla. Digamos que hay culturas, ustedes sabrán cuáles son, en las cuales la violencia de la mujer está tolerada, o bien se le impide cultivarse intelectualmente, o simplemente el hecho de tener que caminar unos pasos detrás del varón, de su amo. Entonces es aquí la motivación de este proyecto. Visibilizar más la realidad, que ya es por sí que nos golpea los ojos. Investigar las causas de la misoginia, que puede haber muchas más de las que yo analizo en mi libro. Y obtener, esto sí estaría bueno,
Una disculpa por parte de las autoridades eclesiásticas por los crímenes cometidos contra las mujeres durante la Inquisición, que son entre 60.000 y 200.000. Me dirán, ¿qué rango tan amplio? Claro, las 60.000 son seguras. Se sospecha que llegan a 200.000 por las muertes ocasionadas bajo tortura o por el suicidio de las mujeres que no soportaban más el apremio físico. Entonces, si bien las autoridades eclesiásticas han pedido disculpas recientemente por otros casos, me parece que la mujer merece una disculpa por una cuestión que para mí todavía no está resuelta. Dentro de mi proyecto también está incluir al arte como medio de educación, información y empatía para eliminar la violencia contra la mujer. Y así surgió esta pieza, este ensayo poético. Poético va por mi decir. Ustedes analizarán si es poesía o no, pero queda a criterio de ustedes analizar todo el contenido del libro, desde las fotografías, desde los dibujos fotográficos hasta las poesías y textos históricos así citados. Así que sobre la serie fotográfica hablemos un poco también de la parte técnica y pido disculpas por extenderme. Al contrario. Voy a mostrar mi espacio de trabajo, donde surgieron estas obras, en ese pequeño caos o gran caos, como se le quiera llamar, donde surgen las cosas. Algunos aspectos técnicos, fotografía analógica, impresiones hechas por mí en plata sobre gelatina, diferentes procesos químicos, y una cuestión distinta dentro de la fotografía, que es lo que yo llamo cultura fotográfica, porque aparece la manipulación y la alteración de la gelatina del papel, de la gelatina de plata donde está la superficie sensible, para lograr estas piezas únicas, ¿no? Y aquí les quiero mostrar cómo se hace alguna de ellas. Un proceso que lleva horas, pero que aquí resumidamente pueden ver el dinamismo que se produce al realizar una de estas imágenes. Lo repito por si quieren verlo de vuelta. Bueno, no. Sigamos adelante. Después lo vemos tranquilamente. Acerca del libro, bueno, Ediciones Yagurú. Aquí tenemos al feliz responsable de Yagurú Ediciones, Gustavo Bosechowski, que hizo el diseño, y con la colaboración inicial de Nicolás Fernández Acuña, aquí presente, mi hijo, que es diseñador gráfico, que nos dio una mano. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Después de la presentación, Vinimos a celebrar. Nada, agradecer a Roberto por invitarme a participar de este proyecto, que fue un placer trabajar en él, un orgullo. Es un libro que en realidad son varios libros. Por un lado tiene que ver con la militancia ética, por otro lado hay una investigación, una documentación bien relevante. Es tremendo el libro de fotografía, impresionante, realmente, como ustedes ya vieron, y a la vez es un libro de poesía. Y lo más importante es que cada una de esas partes se ensamblan perfectamente en un desarrollo, que eso me parece que es relevante. De mi parte, simplemente eso, estoy muy feliz con que este libro forme parte de la colección de Yagurú, y nada, simplemente agradecer. Muchas gracias. Qué corto. Bien.
Yo quiero agradecer formar parte de esta ceremonia, porque me parece que esto es una ceremonia. Lo vivo como una ceremonia desde el momento en que llegó el libro a mis manos. Empecé a decodificar algunas señales, muchas puestas por Maca, otras puestas por el autor, o de alguna manera puestas en conjunto. Y me parece que este es el momento de la celebración. Por eso me voy a permitir decirles: hermana, yo pacto contigo para que no haya ni una menos de nosotras sentadas a la mesa de la vida, para que nuestro aliento extinga la antorcha inquisidora, para que nuestra palabra derribe al vulgo que avasalla y nos acosa. Juntas daremos la batalla en desiertos y poblados, unida por la sangre que fluye de nuestros vientres, la que sigue los ritmos de la luna, esta sangre temida por el hombre, más temida que la expuesta por la espada, por ser semilla de vida y fruto del misterio. Atravesando fronteras, nuestros serán los campos, vacíos de todo pecado, nuestros serán los pasos que inaugurarán la nueva tierra. Esa es una de las páginas, la 37, escrita por este hombre múltiple, casi renacentista, lo digo con todo respeto, porque es una pesada carga, porque es la sensación que tengo. Estoy compartiendo con ustedes una ceremonia donde muchas de nosotras estamos, donde muchas de nosotras sentimos que representamos a otras que no están, pero que deben haber estado, donde uno encuentra rostros tratados por la fotografía que conoce y de alguna puede hasta decirse amiga, y reencontrarla acá a través de la mirada, de la tecnología, de lo que logra la lente y lo que logra la plata o la mano, el metaleo, la mano que mece un preparado que solo camina por lo negro, que solo trabaja sobre lo oscuro y que deja de una manera increíble, porque hay magia, lo que es blanco o claro sin tocar, y trabaja justamente sobre esa superficie opaca, que es la superficie que toca la magia de alguna manera. Yo quiero decirles que hace muchos años escuché una frase que no sé si es cierta, pero que me viene al cuento, que Klimt decía que para pintar paisajes, obviamente lo conocemos por una gran parte de su obra en torno al dorado y al trabajo con lo femenino y etc. Pero él también era paisajista y como puntillista y decía que para hacer paisajes el mejor formato era el cuadrado. Y yo, cuando apareció Roberto con este cuadrado perfecto, dije, es el paisaje de nosotras. Pero me quedé corta, porque en realidad esto, si tuviera forma, sería un cubo, con la dificultad de tener caras todas con equidistancia una de la otra, porque es un libro completo y complejo, que tiene como varias capas o varias caras, y que de cualquiera de ellas llegar hasta el centro es un camino complejo, un camino desafiante, porque en este libro hay una mirada ética y son tiempos complejos para leer la realidad con ética, pero parece imprescindible. Y hay una mirada que trabaja sobre la historia de la mujer desde un lugar que a veces parece imposible, porque yo no conocía ese libro. Y cuando él me habló del libro, y cuidadosamente encontré una complicidad entre el caballero de la izquierda y el de la derecha, en llevar adelante la tipografía del libro con el color con el que estaban escritas las letras del facsímil de ese libro terrible,
donde se enseñaba a detectar brujas y a cómo conjurarlas, debí decir, a cómo torturarlas. Agregué otra página más a la hora de la espesura para acercarse al corazón de este libro. Un libro que es con una cara ética, con una cara poética, con una lectura de la realidad, con una suerte de voluntad de mirar hacia atrás con vergüenza, también con rebeldía, y por suerte, con una mirada hacia un adelante que si bien nos deja sin Dios, hay muchos que ya no lo llevan con Él. Si bien nos deja sin Dios, nos deja con esperanza. Él decía recién en la presentación, usaba recién un brevísimo, en el prólogo, un brevísimo versículo de la Biblia, concretamente del Éxodo, el que dice: a la hechicera no la dejarás con vida. Y todos sabemos la capacidad de penetración que ha tenido en nuestras sociedades desde siempre la Biblia. Por eso me parece bien interesante que él empiece por ese lado concreto y cruel y que nos desafía desde esa espesura. Y por eso también me parece interesante que nos lleve al día en que el Papa lloró. Por la lluvia torrencial desde el amanecer, el inquisidor decidió postergar la ejecución programada. El día anterior había sido hurgada, pinchada, lacerada. Hubo ojos, manos, instrumentos, al servicio de encontrar en cada palmo de tu piel marcas, huellas, señales de pactos con el maligno. Afanosa y cuidadosamente, con saña y con fricción, examinaron tu cuello, tus nalgas y tus senos, tus párpados y encías, la planta de tus pies. Fascinados con tu carne, nadie encontró una bolsa vegetal del tamaño de una almendra que consiste en un pliegue de tu enagua, un minúsculo atado que atesoraba ungüentos preparados por tus manos en la primera luna que sería tu último mes, para ser usados en momentos como este, uno que no llegaría pero llegó, el día de hacer llorar al Papa y su ejército de secuaces macerados por el miedo, cómplices adobados con la promesa de una eternidad sin mujeres como tú, poco domesticadas, de mirada nada esquiva, y llorará. Pensabas en tu celda mientras abrías delicadamente la hoja de mandrágora y sin desperdiciar un gramo del extracto concentrado, untaste tus ojos y tu boca, tus axilas, las palmas, la entrepierna y entonces como otras veces, pero esta vez como nunca, el paroxismo sobrevino arrollador. El bálsamo fue una cálida caricia como de mano ajena, pesada que en un instante adormecía y al momento siguiente despertaba sensaciones inusitadas. El aire circundante parecía explorarte, apoyarse mórbidamente en tu piel y mezclarse parte a parte con la crema gris con que te ungías. Sabías que el Papa lloraría y sus acólitos se morderían los labios, impotentes ante tanta rigidez en tu cuerpo, sentado en un rincón del calabozo. Tu cuerpo, que habías desnudado para tu placer y para su ira. Estratégicamente embadurnado, la boca gritando una sonrisa enigmática, lasciva, impenetrable, eterna. Tan eterna y plácida era tu sonrisa que por orden del Papa y ante su santa presencia tuvieron que quemarla. Tu cuerpo fue vestido nuevamente con tus ropas hechas jirones.
Una vez que cesó la lluvia, cuando supieron que la hoguera no se apagaría, entonces la gente presenció un cuerpo atado al poste de las infames, con la cabeza cubierta, y se les dijo que la bruja fue sorprendida en el trato carnal con el demonio y que tras un liberador exorcismo, el diablo la abandonó, convirtiéndola en estatua. No de sal, porque la sal es cosa pura, sino de azufre. Porque de azufre está hecha la arquitectura del infierno. La gente debió arder, pero el espectáculo no ofrecía interés, el cuerpo no se retorcía, no había gritos, no había lamentos. Se retiraron antes de tiempo. Ni siquiera esperaron que el esqueleto se desmoronara. En algún lugar, el Papa lloraba silenciosamente. ¿Por qué?, se preguntaba. ¡Ay, cómo es dura la angustia de la duda! La maldita no sufrió la mordedura del fuego. Peor aún, quizás el maligno la visitó en el calabozo y juntos se inmolaron en placeres. ¿Por qué no puedo olvidar esa sonrisa? ¿Qué saben las brujas que yo no sé? Que Dios no sabe. Inocencio VIII lloró esa tarde de 1492. Toda su rabia inquisidora hasta entonces contenida. Se dice que enfermó de tal manera que murió muerto de miedo al presenciar su muerte. La sangre de 3 niños, comprada por 3 ducados de oro, no fue suficiente ni eficaz para que el Dios al que invocaba extendiese su presencia en este mundo. También se dice que en su lecho de muerte, según gritaba a su médico, veía puertas blancas cerrándose antes de ser alcanzadas por su paso. De la bruja poco más se supo, salvo que el carcelero recogió del suelo una hoja de mandrágora y al día siguiente se la llevó a una amiga. A riesgo de adelantarles lo que van a encontrar, no me quería privar en esta ceremonia del placer de poder leer y compartir estos textos. Ustedes ya vieron las fotos, ya reconocieron y se reconocieron en las fotos. Creo que estamos, como muchas veces nos pasa a las mujeres, y tenemos capaz que en eso más gimnasia que los varones, en asistir a las ceremonias de nacimiento. Somos las primeras en ir a ver el nuevo niño o la nueva niña, en estar cerca de esa instancia. Somos las que tenemos más fácil contacto con el mundo de la ahora medicina, entonces magia, o quizás parteras, o quizás curanderas, porque sangramos jóvenes, sangramos a los 11, a los 12, a los 13. Y ese sangrado no es el de una herida. Y empezamos temprano ese contacto con la sangre. Y tenemos entonces una relación con ella diferente, o creemos que la podemos llevar adelante. Yo quiero agradecer el compromiso de estos autores, el compromiso del poeta, el compromiso del artista. Creo que nos deja de una manera esperanzada ese final que se ha denominado renacimiento. Creo que es grato que estemos compartiendo con empatía y con miradas cómplices esta ceremonia. Y me remito a ese final que estaba en el texto y que me parece que, a riesgo de repetirlo, nos liberará para partir y volver a nuestra vida cotidiana. En este mundo complejo, donde pasan estas cosas, en este mes en el que las mujeres marchamos, en este mes en el que volvemos a usar el violeta, como lo usamos siempre, pero digo, con un contenido de carga simbólica, en este mes en el que tratamos de distinguir a aquellas que han estado destacadas entre nosotras.
Y la palabra renacimiento se emparenta un poco con ese señor que yo veo como renacentista. Por eso lo desafiaba desde ese lugar al principio. Y dice, si Dios no existe, nada está perdido. Somos dueños del camino y del espejo, la palabra y la caricia. Pero si Dios existe, nuestra tarea es educarlo en las artes compasivas, para que expíe a la mujer su condena, para convencerlo de que aún puede realizar milagros por siglos olvidados y crear el nuevo hombre que desde el pecho que sacia su apetito hasta el aliento que exhala cuando muere, desee vivir como aquel niño que comparte la merienda con su amiga. Miren, hasta el día de hoy y desde el principio de los tiempos, la ceremonia de la misa significa compartir el pan, también el vino. Yo agradezco compartir con ustedes esta ceremonia y apostar por esta capacidad de renacimiento que ha plasmado estupendamente con sus cómplices Roberto Fernández Ibáñez en este libro. Gracias. Perdón, voy a hacer un agregado como directora de cultura, que no fui hasta ahora, estaba en otro rol. Saludo, celebro y quiero destacar que en los actos de cultura haya niños